Hablemos un poco de los recursos multimedia que hemos habilitado para esta unidad. Por un lado tenemos un capítulo del programa Mentira la Verdad, el dedicado a la historia. En este episodio podemos ver algunos de los temas que hemos tratado hasta aquí, pero desde la perspectiva de la filosofía. Vemos cómo parten de la pregunta: ¿es posible conocer un hecho histórico con absoluta fidelidad? Además, se preguntan si la historia es una narración. Entonces, se vuelve importante saber quién y desde qué lugar la cuenta. También abordan el tema de las perspectivas históricas, preguntando si es posible pensar la historia no como linealidad y superación, sino como conflicto. Todo con un lenguaje filosófico televisivo de lo más interesante, en el cual abunda la permanente metáfora. En cuanto al otro recurso, se trata de fragmentos de la película La Historia Oficial de 1985, dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio. Es una película muy recomendable, muy actual en el sentido que parece hecha hoy y ambientada en 1983. Seleccionamos estos fragmentos porque queríamos poner en foco el cambio que experimenta la profesora de historia interpretada por Norma Aleandro. En la primera escena, con el himno argentino de fondo, podemos identificar todo lo que fuimos diciendo en cuanto al rol que la escuela y los docentes tienen en la formación de la memoria colectiva. Pensemos, si no, ¿qué tipo de patria es la que están celebrando, por un lado, la profesora de historia y por otro lado, los estudiantes? Ya en el aula, la profesora presenta su materia diciendo: la historia es la memoria de los pueblos y veremos los hechos políticos y económicos. Nos suena a historia positivista, ¿verdad? Vayamos ahora a la escena donde tratan los escritos de Moreno, justamente Moreno y sus propuestas sobre la prensa y sobre la educación de los pueblos libres. Si miramos la trama hasta ese punto, el personaje de Aleandro viene sufriendo cuestiones fuertes, personales, pero que son presentadas en el contexto de procesos históricos del país. Crisis individual, crisis en el país. Lo personal entramado con lo colectivo. Y en esta clase, dedicada a Moreno, es su primer enfrentamiento fuerte con una historia diferente a la que ella tan segura defendía. Es el enfrentamiento con el estudiante Costa, quien le dice: no hay pruebas porque la historia la escriben los asesinos. ¿De qué está hablando Costa? ¿De la muerte de Moreno o de lo que está pasando en el presente de la película, de los asesinatos de la dictadura? En la próxima clase, los estudiantes pegan en el pizarrón noticias sobre los desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo, y de fondo leen a Moreno. Segundo encontronazo de la profesora con esta historia diferente. Y cuando pregunta a su colega qué quieren estos estudiantes, él le responde: querrán que se entere. En la película, la profesora sigue enterándose de cosas que no quería saber, tanto en su vida personal como a nivel de la historia del país. Y llegamos a la última escena, en el aula, donde percibimos también un cambio de actitud en la profesora. Cuando le entrega la evaluación a Costa, primero le reclama las fuentes, apela a la historia como ciencia, le reclama la comprobación que la historia como ciencia necesita para ser escrita. Pero después le pone un 9. Y en ese gesto, si se me permite, creo interpretar una reivindicación a ese estudiante, pero sobre todo el resultado del proceso de toma de conciencia histórica. Ella ahora sabe, en lo personal, pero también en lo colectivo. Ella ahora sabe que hay otra historia y que a ese estudiante su postura le puede costar mucho más que unas sanciones. Ella ahora toma ese conocimiento histórico y lo hace orientador de su práctica. Ella ahora tiene conciencia histórica en los términos que venimos definiendo. ¿Qué les parece? Es solo una de las muchas lecturas posibles.